Mientras Dios instruía a Moisés acerca de las cosas del tabernáculo, el pueblo pareció olvidar quién era su Salvador. Pero veamos, mi nombre es Luciano, bienvenido a Redes. Los capítulos 32 al 34 de Éxodo relatan la apostasía del pueblo de Israel y su castigo. Todo esto mientras Moisés se encontraba en el Sinaí. Qué rápido se olvidaron de su Salvador. El 32:1 empieza viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Primero tuvieron miedo porque tardaban. ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos cosas que no debemos esperando la contestación del Señor y no esperamos? Somos impacientes. Esto no es lo que pasa aquí. Pero sin embargo, al ver que Moisés tardaba, quisieron tener dioses. Que tuvieran dioses no quiere decir que estaban rechazando a Jehová, pero querían tener una figura tangible de Dios, cosa que Dios ya les había dicho que él no favorecía y no quería. Y entonces Aarón, en vez de rechazar la insinuación del pueblo, aceptó. Aquí vemos que Aarón falló. Este era el momento de demostrar su liderazgo y su fuerza, y sin embargo cedió a los impulsos del pueblo. Debemos recordar que Moisés había dejado el pueblo a cargo de Aarón y de Hur. Y a Hur no se menciona aquí. La literatura judía dice que Hur se resistió al pueblo y lo mataron a pedradas. Eso quizás fue una de las razones por las cuales Aarón cedió, pero eso no lo justifica. Y le dijo que apartaran los zarcillos de oro que estaban en las orejas de las mujeres de sus hijos y que las trajeran. Y con ellos hizo un becerro de fundición, dice el versículo 4. Interesantemente, ese oro lo habían traído de Egipto, que se lo habían ganado en Egipto, Dios se los había regalado. Y ahora lo usan para el mal. También vemos como en la carnalidad del hombre está dispuesto a gastar muchos de sus recursos con tal de lograr lo que quiere en el pecado. Con cuánta facilidad volvieron a Egipto. En el versículo 4, la parte final, Aarón le dice al pueblo de Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice Éxodo en el 32:6 que después de haber hecho el becerro de fundición, el pueblo a la siguiente mañana madrugaron, ofrecieron holocaustos y se sentó el pueblo a comer, a beber y a regocijarse. Vemos que ellos venían de un sitio donde la forma de adorar incluía sexualidad, sensualidad. Así que el pueblo se entregó en una fiesta muy parecida a las fiestas paganas. En esos momentos Moisés estaba ajeno a lo que estaba pasando, y en el versículo 7 Jehová le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. En el 9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo es, por cierto, pueblo de dura cerviz. En el 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de a ti yo haré una nación grande. ¿Qué vemos aquí? Dios con ira. Dios acusa al pueblo de corrupto. Ahora, cuando Dios le dice eso a Moisés, este era el momento ideal para Moisés desligarse del pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a ver aquí una de las oraciones de intercesión más preciosas que hay en la Biblia, más fuerte, más envuelta con un sentimiento de amor hacia su pueblo. Y vamos a ver cómo Moisés, no a favor del pueblo, sino a favor de Dios mismo, clama por su pueblo para la gloria de Dios. Evaluemos cuidadosamente esta oración de intercesión poderosa y reivindicadora. En el versículo 11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová y le dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu favor contra
tu pueblo. Recuerden que Jehová le había dicho, tu pueblo allá se ha dedicado a actividades vergonzosas. Pero Moisés le dice, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Le enseña que destruir al pueblo cancelaría la victoria contra el pecado que Dios había hecho en Egipto. Después dice en el 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para amar los sacó, para matarlos en los montes? Le dice también que les daría a los egipcios una ocasión para gloriarse. Y en el 13 dice, acuérdate a Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Le dice también que quebrantaría de esa forma la promesa hecha a Abraham. Y entonces, en un idioma completamente antropomórfico, dice la Biblia que Jehová se arrepintió del mal que había de hacer contra el pueblo. Este arrepentimiento, sabemos que Dios no se arrepiente de las cosas, pero más bien dice que Jehová en todo esto sintió un dolor por el acto que había hecho su pueblo, y también sintió un dolor al ver que su pueblo era tan fácil de manipular. Algunos de los teólogos nos dicen que aquí vemos que cuando juntamos una ira santa con un amor santo, recurrimos a la misericordia. Es la misericordia el producto de un amor santo ante la presencia de una ira. Y Moisés baja del Sinaí, lleva en sus manos las tablas de los mandamientos que Dios le había dado. Pasa por el camino con Josué, que aparentemente lo estaba esperando en las faldas del monte, y cuando llegan al pueblo se da cuenta de la fiesta de sensualidad y del becerro de oro. Y en esos momentos Moisés hace algo que la Biblia nos dice que Dios hace al respecto, pero Moisés tira las tablas de la ley y las destruye. No es esto evidencia de una ira sin control, sino es evidencia de que el sacerdote de Dios, cuando ve el pecado manifestarse, debe sentir una ira santa que lo mueve a corregir ese pecado en el nombre de Dios. Quebró las tablas de la ley en las cuales encontraban los castigos de la ley. El pueblo, ante la acción que había hecho por la ley, merecía la muerte. Al quebrar las tablas de la ley, lo ve indigno a esa ley, y si con la ley iba a haber muerte, ahora roto el pacto, quizás, si Dios lo pensaba, iba a haber redención. Después de esto no pierde mucho tiempo. Moisés destruye el becerro, lo hace polvo, lo mezcla con agua y pide a todos los israelitas que toman esa agua con el polvo de oro. Y acude a donde Aarón, que es el representante del pueblo, y le dice, ¿qué has hecho? Porque vemos que Aarón a veces en estos momentos representaría al siervo de Dios que se deja llevar por el mundo y prefiere ceder al mundo que ganarse la enemistad y perder a alguno de sus seguidores. Algunos pastores pueden caer en esa trampa, y los hombres y mujeres de Dios a veces caemos en esa trampa también. No debemos nunca transar ante las debilidades carnales. Y dice el 32:25 que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos que vivían cerca y estarían viendo la forma de comportamiento, se puso a la puerta, le dijo, ¿quién está conmigo? Y el pueblo de Leví se unió y mataron a todos aquellos rebeldes que persistían en su pecado. Ese día murieron aproximadamente 3,000 de los de Israel, y la tribu de Leví se ganó la posición de sacerdocio que iba a tener más tarde. ¿Por qué no eliminar a Aarón? Aarón había cometido un pecado de debilidad. El pueblo había cometido un pecado de rebelión. Quizás Dios vio peor la rebelión, que era rechazar a Dios mismo, que la debilidad del ser humano, y estuvo dispuesto a perdonar. Después de esto,
lo que vemos es que Moisés tiene que reparar la relación del pueblo con Dios. Tiene que ver si va a haber un nuevo pacto y el pacto se va a concluir. Y sube a donde Dios para hablar. Pero eso es tema de otra charla. Te invito a que si te gustó, le des like, te suscribas, hagas algún comentario, nos sigas en Instagram y aproveches y compartas esta charla con tus amigos o con tus contactos y que juntos podamos seguir poco a poco la Biblia.